Bueno, vamos a empezar con esto, que es lo primero que te dieron, o sea, donde te da, en este caso te ponen para dibujar un ángulo, o sea, te da un ángulo en el cual te dibuja uno cualquier, un área de una circunferencia y te enseña a pasarlo en lo que son los radianes. Siempre que nosotros tenemos 180 grados, o sea, si yo tengo 180 grados, esto corresponde a pi. O sea, en radianes, cuando nosotros lo queremos pasar a radianes, esto va a corresponder a pi. Si yo tengo 360 grados, estos 360 grados van a corresponder a 2pi. Y así nosotros vamos a poder ir pasando o sea, la cantidad de grados que tengamos, o sea, a radianes. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio, lo que te hace en este ejercicio de acá es hacer eso. Te dice calcular estos ángulos, o sea, pasar, o sea, en el sistema sexagesimal un ángulo y anterior a esto, en este lo que quiere es que lo pasemos a radianes. Entonces, para hacerlo lo que se hace es utilizar una regla de tres simples. Nosotros podemos poner o que 360 grados o que 180. Yo voy a usar el de 360 es igual a 2pi. Entonces, si yo quiero calcular cuánto mide un ángulo de 90 grados, cuánto es pasándolo a radianes, lo que vamos a hacer es una regla de tres simples. Entonces voy a multiplicar 2pi por 90 dividido 360. ¿Qué pasa? No puedo el pi transformarlo y decir, bueno, yo sé que pi vale 180, pues si no vuelvo al mismo valor. O sea, el pi lo vamos a dejar así. Entonces va a ser 2pi por 90 dividido 360. Entonces lo que voy a calcular es hacer 2pi, que es 180 grados, dividido 360. Todo esto va a ser de pi. 180 dividido 360 me queda un medio de pi. Entonces en esto va a ser un medio de pi. Esa es la forma de pasar, o sea, en este caso eran los 90 grados que estaban en sistema sexagesimal, pasarlo al sistema de radianes. Ahora nos da al revés, o sea, nos dice que calculemos en el sistema sexagesimal un ángulo de un radián o, por ejemplo, vamos a usar, este es el eje de la actividad, seguimos con la actividad 26. Nos dice que, vamos a borrar esto, dijimos que 90 grados, habíamos puesto que 90 grados era igual a un medio de pi. Y ahora lo que nos dice, esto seguimos en el mismo ejercicio que dijimos que era el 26. Ahora lo que me dice es que calcula en sexagesimal, por ejemplo en el J de este mismo, 11 octavos radianes. Entonces quiere que esto lo pasemos a grados. Entonces yo voy a decir, yo sé que 2pi son 360 grados. Entonces ahora quiero averiguar 11 octavos de pi, cuánto va a ser en el sistema sexagesimal. Entonces lo que vamos a hacer es 360 por 11 octavos, todo esto dividido 2. Este tiene pi y esto tiene pi. Lo que va a hacer que este pi y este pi se vayan. Entonces lo que vamos a hacer es hacer 360 por 11 octavos, 360 por 11 octavos, y esto dividido 2. Y esto me va a quedar pasado a decimales, esto es 247,5 grados. Entonces ahí lo pasé al sistema sexagesimal. Eso es básicamente lo que hay que hacer en el ejercicio 26. Bien. Ahora te da en el ejercicio 27. Vamos a insertar la imagen de lo que nos hace hacer el 27.
El 27. Nos dice que dibujemos una semirrecta desde el origen, formando un ángulo de 60 con el eje. Y ubicar un punto cualquiera sobre esa semirrecta. Anotar que son las coordenadas X, la Y, la distancia desde el origen hacia el punto usando el teorema de Pitágoras. O sea que básicamente lo que quieren esto es que hagamos un eje de coordenadas hacemos un eje de coordenadas y te dice que hagamos una semirrecta desde el origen, o sea, desde acá, formando un ángulo de 60. O sea, yo mido, me fijo que esto de un ángulo de 60. Entonces me dice, ubica un punto cualquiera sobre esa semirrecta y que anotes las coordenadas. O sea, por ejemplo, si yo agarro el punto este, anota las coordenadas. Esta es la coordenada X y esta de acá va a ser mi coordenada Y. Y me dice la distancia desde el origen hasta el punto. Y tenemos que usar el teorema. O sea, me dice divide la coordenada Y del punto por la distancia del origen a dicho punto. Entonces, yo con esto lo que voy a sacar es, por ejemplo, si yo supiera que esta X es 5 y que esta Y, por ejemplo, es 2, con Pitágoras, o sea, averiguo cuánto vale esto de acá, que sería la distancia. O sea, voy a sacar que la hipotenusa es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces con esto yo me voy a averiguar cuánto vale esta línea de acá. Entonces después te hace que repitas la misma actividad con otros. A ver, vamos a agarrar lo que sigue. Por ejemplo, te dice que te hace hacer las divisiones, te dice que los cocientes reciben el mismo número. O sea, a ver, te pedía en el último puntito, dice, dividí la coordenada Y del punto por la distancia desde el origen a dicho punto. Entonces, si vos dividías esto por la coordenada Y, me decía que eso me iba a dar siempre el mismo valor. ¿Para qué nos sirve toda esta actividad? Tanto esa del seno como esta que hacemos del coseno y demás. Para llegar, o sea, a esto de acá. O sea, te dice que con todo lo trabajado hasta este punto, encontramos una relación trigonométrica entre lo que es el seno, lo que es el coseno y la tangente, que son básicamente lo que uno usaba cuando hacíamos trigonométrica. O sea, decíamos que el seno de un ángulo, cuando hacíamos sot catoa, o sea, que tenía la regla trigonométrica sot cat toa. Entonces te dice que el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa, que eso es lo que estábamos haciendo recién. Si yo tenía un gráfico así y había dibujado este ángulo de 60, esto sería X y esto sería Y, y me decía que divida esto, el Y, dividido esto de acá, me iba a dar el seno de 60. O sea, si yo sé que esto vale 60, me va a dar siempre el valor de ese seno de 60. Entonces, con esto nosotros sacamos estas tres relaciones. Por un lado era la del seno, por otro lado voy a tener la del coseno, o sea, va a ser que coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa, y por otro lado la de la tangente, o sea, que tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. ¿Cómo me doy cuenta acá quién es opuesto, quién es adyacente, cómo lo vamos a manejar? Porque nosotros, esto, o sea, este va a ser un triángulo. Y esto, cuando yo hacía trigonometría, trabajábamos con un triángulo que es un triángulo rectángulo, que tiene este ángulo de 90 grados y este en este caso sería mi ángulo de 60. Entonces, siempre el que estaba atrás de ese ángulo era el opuesto. Lo que me quedaba era el adyacente, o sea, el otro lado, y el último, o sea, la distancia desde el punto de coordenadas o
Esto de acá es lo que yo llamaba hipotenusa. Entonces, acá nosotros, a ver si podemos, vamos a armar mejor el ángulo, o sea, el triángulo para que se vea. Este sería el ángulo recto. Este estaba el ángulo de 60 grados. Siempre el lado que está atrás, el opuesto, es el lado opuesto. El otro lado es el adyacente. Y el que me quedó es el de la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo tengo esto ingresado en un eje de coordenadas, como teníamos antes, yo lo tengo así apoyado, esto va sobre el eje X y esto va sobre el eje Y. Este valor de acá abajo, el del adyacente, es lo que me da mi valor de X. En este caso vamos a ponerle que es X0. Y este valor de acá, que es el valor del opuesto, de cuánto vale el opuesto, es el valor que me está dando Y. Entonces, si yo tengo que hallar la relación de seno, en este caso, vamos a poner seno de 60, es opuesto sobre hipotenusa, o sea que es el valor de Y sobre la hipotenusa o la distancia que tenía este lado desde el eje de coordenadas hasta acá arriba. Eso va a pasar tanto en el seno, en el coseno y en el tangente. Entonces, con estas tres cosas obtenemos esas tres relaciones trigonométricas. Ahora, otra de las cosas que te piden esto es completar un cuadrito. Este de acá. Entonces, nos dice, por ejemplo, en el cuadro este, nos dice que de acuerdo a las coordenadas P, completa la siguiente tabla. Entonces me lo divide en 4 cuadrantes. ¿Cómo divido en los 4 cuadrantes? Nosotros tenemos esto así. Vamos a hacer la división de los cuadrantes en lo que es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Y en cada uno de esos vamos a sacar cómo va a ser el signo del seno. Entonces, cuadrantes. Este cuadrante de acá va a ser el cuadrante número 1. Cuadrante en el cual, si nosotros nos fijamos, los valores de X y de Y, o sea, estas van a ser las X positivas. Las que van para el otro lado son las X negativas. Estas de acá van a ser las X negativas. Estas van a ser Y positivas y estas van a ser Y negativas. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Van en el sentido contrario de la aguja del reloj. Entonces, una vez que armamos ese sistema de cuadrantes, ahora me está diciendo que completemos. ¿Qué pasa si el ángulo es entre 0 y 90? O sea, vamos a armar el... A ver si me queda más prolijo. Si yo quiero que sea un ángulo entre 0 y 90, o sea, lo estoy llevando desde acá, desde 0 a 90, o sea, mi ángulo recto estaría acá. Entonces me dice, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el signo del seno? El signo del seno va a tener que ser positivo, porque esos van a ser seno de 60, seno de 80, seno de 90. ¿Qué va a pasar con el coseno? En el coseno va a ser, a ver si... que te pongo bien, o sea, esto.
este va a ser positivo el seno en el primer cuadrante. Si hacemos el seno en el segundo cuadrante, o sea, en este cuadrante, esto va a ser positivo también. O sea que cuando yo haga coseno de 120, también va a ser positivo. Cuando haga el seno en el tercer cuadrante, me va a dar negativo. Y en el cuarto también va a dar negativo. Con respecto al coseno, el coseno de este va a ser positivo. No me escribe. Positivo. Con respecto al segundo cuadrante, este va a ser negativo. En el tercero también va a ser negativo y en el cuarto va a ser positivo. Con respecto a la tangente va a ser positiva, negativa, positiva y negativa. Y ahí tenemos los signos de todos estos. De cómo van a ir quedando, depende de lo que yo tengo que calcular, en cada uno de estos cuadrantes que tenemos acá. Bien. Vamos a ver la actividad que sigue. A ver cómo nos va. Bueno, me dice cómo se genera la gráfica de la función seno. Dice, ya sabemos calcular el seno de un ángulo usando las coordenadas de un punto y la distancia de ese punto al origen. Pero para hacer más fácil los cálculos, ubiquemos a P a una distancia de 1. Unidad de origen de coordenadas hacia el origen. Seno, ordenada de P, sobre distancia OP va a ser simplemente el valor de la ordenada al punto. Entonces, ahora lo que está pidiendo, no sé si yo veo bien desde acá, es completar esta tabla donde me está dando los ángulos, me lo pasa a radianes a ese ángulo y me pide que saquemos el seno de ese ángulo. Entonces, vamos a tratar de sacar esto. A ver, lo que nos está pidiendo. Nosotros sabemos que, a ver si podemos ubicarlo ahí. Vamos a completar solo ese, ahí. Yo necesito calcular el seno. Dijimos que el seno de un ángulo era opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo tengo mi gráfica, quiere que calcule senos de diferentes ángulos, pero me da una particularidad. Me dice que para calcular el seno de un ángulo usábamos las coordenadas de un punto y la distancia de ese punto al origen. O sea, yo sacaba, por ejemplo, cuando yo tenía que calcular cualquier ángulo acá, yo sacaba que esto era X, esto era Y, entonces el opuesto era X, o sea, era el valor de X sobre la distancia, o sea, vamos a llamarlo hipotenusa, que es la línea esta que yo estoy formando acá. Entonces, lo que me dice es que, bueno, como ya sabemos calcular eso, dice, ubiquemos, dice, para hacer más fácil, ubicamos P a una distancia de una unidad de origen de coordenadas. Así el cociente va a ser ordenada de P sobre distancia de OP. Y va a ser simplemente el valor de la ordenada del punto. Bien. Entonces, este va a ser... Vamos a ir calculándole cada uno de estos. Te lo hace sacar con las cuentas, o sea, se irá ir calculando cada uno de esos senos.
por ejemplo, bueno, este te lo da, este va a ser 0, 0,28. Acá tenemos que hacer seno de 0. En este sacamos seno de 0, que esto nos da 0. En el otro vamos a hacer seno de 30. Seno de 30, que me da 0,5. Seno de 45. Seno de 45 es 0,707. Seno de 60. Seno de 60 es 0,86. En este seno de 75, 0,96. Y seno de 90, cuando hagamos seno de 90, es el que va a caer. O sea, en el caso del seno de 90, las coordenadas van a ser esta. O sea, esta y esta de acá. Entonces seno de 90 es la que me va a quedar 1. Bien. Bueno, exactamente acá, en esta parte de los radianos, tenemos que hacer absolutamente lo mismo que estábamos haciendo al principio, de pasar los grados a radianes. Entonces vamos a decir que 360 grados eran 2pi, entonces tengo 15 grados en eso. ¿Cuánto va a ser? Entonces hacemos 15 por 2pi o 2pi por 15, que me va a dar 30pi, y eso dividido 360 grados. Entonces esto me va a quedar pasado, vamos a ponerlo en fracción, 1/12 de pi. Este es el valor que le vamos a poner acá. O sea, acá voy a poner 1/12 de pi. Esa es la forma de ir completando esta tabla. Bien. Vamos a ver con qué sigue. Bueno, acá tiene algunas cosas parecidas, o sea, te sigue dando una tabla con otros valores, con otros grados, y vas a utilizar lo mismo. Lo mismo. Lo único que lo que va a querer en estas son diferentes ángulos. Entonces te dice que vayas continuando sacando estas cosas. Y después, por último, o sea, que termines de hacer las tablas como para que llegues a completar o a dar toda la vuelta de los 360 grados. Me puedo cambiar el color. A ver si con esta. Ahí. Acá en este nos dice que generemos las tablas hasta completar los 360 grados y realizar todo el gráfico. Y sacando todos los ángulos, porque acá ves que te llega hasta 180, entonces bueno, 190, 200, 210, 220 y demás. Y a partir de las mismas tablas, hagas lo mismo con la función coseno. O sea, lo mismo, pero ahora con la función coseno. Bien, entonces después dice, bueno, te piden también que hagas lo mismo con la función tangente. O sea, vos probalas de hacer, a ver cómo se dan, si te salen las tablas. Igual, más que nada, todo esto es el saber, o sea, encontrarle esa relación. O sea, que vos sepas relacionar que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Esté trabajando en un ángulo, o sea, en un triángulo como trabajábamos en la secundaria, o sea, en un triángulo de base rectángulo, o esté acá en un sistema de coordenadas, porque lo que estoy haciendo básicamente es lo mismo. O sea, yo estoy tirando una línea, que esa es la hipotenusa, donde estoy formando un ángulo que puede ser de cualquier distancia, por ejemplo de 70 grados, y yo sabiendo que
uno de los ejes vale una distancia o este vale una distancia, que eso es lo que te dicen esos, como que le pongamos uno a todo, entonces que vos saques cuánto me va a medir esto. Si esto vale 1, bueno, ¿dónde corta esto si pongo el ángulo de 70? Y si pongo un ángulo de 80, o sea, ¿dónde corta esto? Corta acá. Y así en cada uno. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Sacar así. Vamos que esto es X y esto es Y. Entonces vamos a hacer un ángulo acá. A usted dice que esto siempre lo tomes en 1. ¿Bien? Vamos a ponerlo más arriba. Así no. Acá. Ahí. Vamos a ponerle ahí el 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dicen, bueno, ahora calculá por ejemplo, ahora nos dice, siempre tomen este valor de 1, o sea, siempre voy basado en esto. Si yo tengo este ángulo, como decíamos recién, que es un ángulo, por ejemplo, de 10 grados, yo lo que voy a hacer es irme con esto hasta ver, a ver cuánto me midió este. Entonces, cuando yo quiero sacar el seno de un ángulo, era el opuesto, que siempre está valiendo 1, sobre la hipotenusa. Entonces averiguo cuánto me está midiendo esta. Ahora si yo quiero sacar, por ejemplo, cambiar el ángulo y digo, bueno, ahora voy a meter un ángulo de 50 grados. Bueno, perfecto, pero ahora este ángulo de 50 grados también lo voy a cortar acá, o sea, en el 1. Entonces, ves que esta hipotenusa, será más corta. Ahora, si yo sigo y busco un ángulo más grande, por ejemplo, un ángulo de, vamos a ponerle como que esto es 80 grados. Entonces, si yo ahora me baso en uno de 80 grados y yo también voy a cortar acá, esta hipotenusa será mucho más corta, tendrá otro valor. Entonces de ahí va cambiando ese valor de la hipotenusa. Y así hasta que yo doy toda la vuelta. Fíjate que este es el primer cuadrante. Cuadrante que va desde el 0 hasta el 90. Este es el que va de 0 a 90. Entonces este es el mayor, vamos a poner 0 a 90 grados. Este es el segundo cuadrante. Cuadrante que va entre los 90 grados a 180 grados. Este sería el tercer cuadrante. Cuadrante que va desde los 180 grados a los 270 grados. Y este es el cuarto cuadrante. Cuadrante que va desde los 270 grados a 360 grados. O sea, acá termina de dar toda la vuelta. O sea, esto sale desde acá y da toda la vuelta. Esto hace así y da toda la vuelta hasta acá. Y ahí tengo un giro completo. Partió del ángulo 0, estos serían 90, estos son 180, 270 y una vez que completó todo el giro son los 360 grados. Bien.
Más que nada, o sea, todo esto que te va haciendo practicar es para que vayas entendiendo esto, para que vos encuentres esta relación entre los ángulos, entre los radianes y demás. O sea, no es eh, mucho, o sea, lo más importante va a ser eso, o sea, que sepas interpretar, o sea, cómo van a ser estas cosas. Y de ahí empiezan a pasar a lo que son las funciones trigonométricas. O sea, esto se lo va a aplicar en funciones trigonométricas. Una función trigonométrica es aquella en la cual yo este seno, este coseno, demás, lo que vamos a hacer es meterlo adentro de una función. O sea, lo voy a representar en un eje. Ya no es solamente como hacíamos recién, esto que estábamos marcando, de decir, bueno, esto vale el seno de tanto, vale tanto, y armo un... Sino que yo acá lo que voy a hacer es ir representando, ir cambiando esos valores de la x y representar. Entonces, vamos a empezar con la función la más básica, o sea, las tres básicas son el seno, coseno y tangente, pero vamos a empezar con la función del seno, seno de x. Para poder representar esta función, o sea, la función seno de x, si yo hago una tablita de valores, donde los valores de x yo puedo ir bañándolos porque va a ser el seno de x, así que yo puedo ponerle al seno el valor que a mí se me ocurra para que esta función se me vaya armando. Entonces, si yo pongo así seno de x, vamos a ponerle, por ejemplo, puedo poner el valor de 0, 15 grados, 30 grados, 90 grados, 180 grados, puedo seguir así infinitamente. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, empiezo a tratar de armar esta tabla y hago el seno de 0, o sea, seno de 0 era 0. Entonces, vamos a dibujarla en rojo. Seno de 0, 0. Si hacíamos seno de 15, era 0,25. Seno de 30 me daba 0,5. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Yo acá te voy a dibujar una parte de la función, pero vamos a ponerle, bueno, vamos a poner como que cada partecita se parte esto ahí en 4. Yo te lo voy a poner en radianes, 2pi, que es lo mismo que 360 grados. Acá yo tengo pi, que era 180 grados. Este es el que va a estar en 0. Este va a ser 90, o sea que es pi sobre 2. Y este es 2 tercios de pi. Yo ahí te lo voy a poner en esto y te voy a ir haciendo el gráfico con esta. Entonces, en esta que era 90, se marcaba acá en 1. Ahí. En esta que era 180 quedó en 0. Y esta también era en 0. Esta es lo que le va a pasar si yo calculo esta de acá, los 270. Esto me va a dar, yo acá no te lo puse en la tablita, pero va a dar menos 1. Y acá vuelve a ser 0. Esta función, la función seno, hace esto. Ahí está. Es una función periódica, o sea, es continua. O sea, si yo sigo, esto lo mismo hace para acá, sube y baja, sube y baja. Y lo mismo lo que hace para aquel lado. ¿Qué condiciones voy a tener en esta función? O sea, en estas funciones nosotros vamos a tener algo que se llama amplitud,
que es cuando yo mido la amplitud de una función trigonométrica, es hasta dónde esta función sube, o sea, hasta dónde crece, o sea, esta función, esta amplitud, es que estas van entre 1 y -1. Entonces, esa amplitud es entre 1 o entre -1 y 1. No se pasa más allá, no pega picos mucho más altos. Después, o sea, además de la amplitud, estas funciones tienen un periodo. Entonces vamos a poner periodo. El periodo de estas funciones es cuánto le lleva a ella volver a hacer la curva, a subir y bajar. Fíjate que esta función ves que sube y baja. O sea, esto es un periodo, o sea, desde acá hasta acá, ese es el periodo. O sea, que el periodo de ella es 2pi. Es el momento en que vuelve como a volver a empezar de nuevo. Entonces con eso tenemos la amplitud, que es hasta donde se extiende, o sea, cuáles son los picos más altos que pega, y el pico más bajo, y el periodo, que es cuando vuelve a formarse la curva. Bien. Bueno, de funciones trigonométricas no te he pedido mucho, sino que más que nada que completes, o sea, los parámetros de la tabla, te dan la actividad 37, a ver si vamos a hacerla. Vamos a ver si podemos por lo menos hacer alguno. A ver esta. Ay. Bueno, esta, como la imagen como que se achina, se achancha, en realidad, o sea, es 3 por seno. Siempre este numerito que está acá adelante, ese número que me va a aparecer ahí, es el que me va a dar la amplitud. O sea, si yo tengo una función, por ejemplo, que me dice que es 5 seno de x, ese 5 de acá es el que me va a dar la amplitud de mi función. Entonces ya con eso, por ejemplo, en este va a ser 3, bueno, en este va a ser 2, en este que no aparece nadie es 1, y en este de acá es 2. Así que ya con eso tenemos la amplitud, que va a ser el punto ese que decíamos que cuando yo lo dibujaba era el punto más alto al que llegaba. Ahora tenemos que sacar el periodo de esta función trigonométrica. Que nosotros, yo cuando te armaba el gráfico recién, decía, bueno, es hasta donde volvió a ser el pico, o sea, donde bajó y subió. O sea, hay algunas que, por ejemplo, en pi ya hizo todo, subió y bajó. O sea, entonces su periodo es ese. Entonces el periodo se va a calcular, o sea, cuando nosotros tenemos que sacar el periodo de estas funciones trigonométricas, o sea, es 2pi, a ver si te lo puedo, o sea, cuando nosotros es 2pi sobre a. O sea, cuando vos te dan una función trigonométrica, estas funciones trigonométricas van a ser una grande por la función, en este caso serían seno de x, esto vamos a borrarla, seno de ax más b. Estas son las formas que puede tener cualquier función trigonométrica que te den. Lo que va a variar es, en este caso yo te la hice con seno, puede ser seno, coseno, tangente. Siempre tienen este número adelante, hay un número con la x y un número que suma o que resta acá.
Este valor de acá es el que dijimos que es la amplitud. Entonces ahí es donde tengo el valor de amplitud. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como funciones la f de x igual 5 seno de 6x, no importa que esté este número acá. Esto es lo que me va a dar esa amplitud. Entonces, por eso es que acá te pongo el 3, acá el 2, acá 1 porque no hay nadie, y acá el 2. Ahora, esta A va a ser el número que acompaña a la X. Puede estar o no puede estar. Por ejemplo, en esta función de acá que me dice 3 seno de X, no hay nadie. O sea que ese valorcito de A en ella es 1. Entonces el periodo me dice que es 2pi sobre A. Si A es 1, ella va a ser 2pi. En la de abajo me dice, perdón, acá era menos 2. A ver, porque así no te mareo. Menos 2. Ahí, bueno, que se borra. Menos 2. Ahora, esta, o sea, fíjate que al lado de la X, o sea, el valor de A de ella es 4. Entonces va a ser, si yo le quiero calcular el periodo, es 2pi sobre 4. Entonces esto es lo mismo que un medio de pi. Así que este va a ser un medio de pi. Este de acá, no, la amplitud es 1, pero tiene un medio, o sea que el periodo de ese va a ser 2pi sobre un medio. Que 2pi sobre un medio me va a quedar que es 4pi. Así que el periodo de esta va a ser 4pi. Ahí. Bien. Bueno, esto te los dejo para que lo hagas vos. Ahora en el tema de la imagen, lo que quieres saber cuál va a ser la imagen de la función, o sea, hasta dónde, qué valores, o sea, le van a entrar, o sea, de la imagen. Y de la imagen son los valores, o sea, que va a dar la amplitud. O sea, porque no voy a poder sacar, si yo hacía, por ejemplo, en la anterior, esta iba entre 1 y 1, entonces si yo le tenía que sacar la imagen a esta de acá, iba a ser entre menos 1 y 1. Pero puede ser que si la amplitud es más grande, o sea, si va hasta el 3 o hasta el menos 3, la imagen de esta sea mucho más grande. Entonces, imagen de esta va a ser entre 3 y menos 3. Imagen de esta entre 2 y menos 2. Imagen de esta entre 1 y menos 1. Entonces va a ir dependiendo en cada una de ellas. Bueno, bien. Creo que con esto está, porque ahora lo que te toca, lo que queda son identidades trigonométricas, que lo vamos a hacer como un tema aparte. Y después con identidades las ecuaciones, por las dudas, porque puede ser que para alguna tengamos que usar las identidades. Así que con esto termina lo que es función trigonométrica y lo que es pasar, o sea, en forma de radianes o forma de sistema sexagesimal. Bien, bueno, esto termina acá.